Quédate con nosotros y únete al reconocido cantante Luis Fonsi para que conozcas las historias, los rostros y las familias de St. Jude presentadas en este programa patrocinado por St. Jude Children's Research Hospital. Cada día más y más niños son diagnosticados con cáncer. Para ellos, cada día es una lucha por mantenerse con vida. Pero hay un lugar que le ofrece a estos enfermos niños y a sus familias una esperanza de vida. Este lugar tan especial es St. Jude Children's Research Hospital. Soy Luis Fonsi y me gustaría hablarte de la importantísima labor que se lleva a cabo todos los días aquí, en St. Jude. Día y noche, científicos, médicos y enfermeras de St. Jude trabajan en nuevos tratamientos para el cáncer y otras enfermedades mortales. Y llevan ya más de 40 años haciéndolo. Por favor, acompáñame ahora a conocer a algunos de estos niños increíbles, a sus familias y a doctores y enfermeras que están luchando por salvarles la vida. Si tienes un corazón latiendo aquí adentro, estoy seguro de que vas a querer ayudarlos, tanto como yo. Unos días antes de Navidad, Alejandro, de 2 años, comenzó a sufrir dolores de cabeza tan severos que su pediatra ordenó que se le hiciera un MRI, o sea, una resonancia magnética. Yo estaba recibiendo una llamada a mi trabajo con la noticia que me estaba dando mi esposo, que el pediatra quería hablar con nosotros en su oficina lo más pronto posible. Llegamos a la oficina del doctor y nos dio la noticia. Dijeron que Alejandro tiene un tumor en la cabeza bastante grande, el tamaño de una bola de béisbol, y hay que hacer una cirugía. Alejandro fue sometido a una cirugía de emergencia en un hospital de su ciudad para remover el tumor que amenazaba su vida. Luego de la cirugía, los doctores le recomendaron a la familia buscar la ayuda de St. Jude Children's Research Hospital en un intento desesperado por salvar la vida de Alejandro. Ya casi me va a quitar la mano. Ya casi. Tuvimos nuestra primera reunión con el oncólogo, con Dr. Ronisher. Nos explicó todo el proceso. Me dijo, yo aquí le voy a decir las cosas como son. Alejandro tiene esta situación, tiene un tumor que se llama meduloblastoma y Alejandro lo tenemos que tratar y lo tenemos que tratar ya, porque si no lo hacemos, este tumor vuelve y nace y lo mata. Ahí quedé yo pálido en esta silla, no sabía qué hacer. Yo pienso que la recuperación de Alejandro está en manos de St. Jude, en manos de Dios y en manos de su mamá y su papá. Entonces, algunas veces me toca esperar y si me quiero llorar y si quiero, ok, bien, pero no con Alejandro. Aquí yo pienso un día a la vez. Un día, hoy es un día, pasó, ok, mañana va a ser un mejor día. Aquí, mira, aquí. 1, 2, 3. Eso. Hoy, Alejandro y sus padres están celebrando 2 acontecimientos importantes. El tercer cumpleaños de Alejandro y el fin de sus quimioterapias y sus radiaciones. Ahora solo esperan el resultado del último examen médico, el cual decidirá si podrán regresar a casa por los próximos 3 meses. Pero una llamada del doctor de Alejandro, de pronto lo cambia todo. Hicieron el MRI el día de su cumpleaños. A las 4 de la tarde nos llamaron y nos confirmaron de que había aparecido un tumor en la médula de 3 milímetros. Teníamos planes de celebrar el cumpleaños de él ese día y mi esposo, no, cancela esto y lo otro. Y bueno, yo me puse a pensar, dije, tengo mi corazón en pedacitos, pero es su cumpleaños. Así que yo le dije, no vamos a cancelar nada. Estamos vueltos nada, pero hay que seguir adelante. Uno puede tener su corazón hecho pedazos, pero hay que seguir. Así, mira, pon la cabeza acá. Así.
Eso, y estira los pies. Esto es un sitio mágico, es un sitio especial. Por estos pasillos vuelan ángeles, yo estoy convencido de esto. Aquí pasan cosas muy, muy buenas. El estudio científico es lo que nos reta cada día a salir adelante, a encontrar soluciones, a encontrar curas. Y para mí, St. Jude es una esperanza. Es una esperanza para Alejandro. Ningún niño debería morir en el amanecer de su vida. Pero en este preciso momento, miles de niños están muriendo a causa del cáncer alrededor del mundo. Es por esto que necesitamos tu ayuda urgentemente. Llama ahora y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 al mes. Únicamente 63 centavos al día. Tu generoso regalo hará la diferencia en la vida de muchos niños, como Alejandro. Le pido a Dios que haya más familias y que haya más gente que done más para que este lugar siga creciendo y que puedan haber más niños que tengan la oportunidad. Si St. Jude no existiera, mi hijo se muere. Así de sencillo es, así lo veo. En St. Jude, ningún niño es rechazado porque su familia no pueda pagar. Incluso, St. Jude cubre los costos de viaje y alojamiento del niño enfermo y un familiar que lo acompañe. Por eso, cada dólar que recibimos es tan importante. Tu donación le ayudará a St. Jude a descubrir nuevas curas para el cáncer que podrían salvarle la vida a miles de niños en el futuro. St. Jude ha ayudado a triplicar el número de niños que sobreviven el cáncer. Tu donación, sin importar qué tan pequeña sea, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un niño con cáncer. Cada minuto cuenta, cada donación cuenta, cada niño cuenta. Al ser un ángel de esperanza, formas parte de la familia de St. Jude. Cada mes te enviaremos una foto y la historia de un niño a quien estás ayudando a salvar. Y como muestra de agradecimiento, pregúntanos cómo puedes obtener esta exclusiva medalla de San Judas Tadeo y una tarjeta de oración para que mantengas a los niños de St. Jude en tus pensamientos y oraciones. Y recuerdes que estás ayudando a St. Jude a salvar vidas. No hay que ser ricos ni nada por el estilo, solamente el deseo de ayudar. Hay una parte en la escritura que dice, y esto que ustedes hacen por uno de estos pequeños, lo están haciendo por mí. Como gente creyente que somos, debemos de practicar lo que creemos y poner la fe en obras. Por favor, marca el número en tu pantalla y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude ahora mismo. Gracias a la ayuda de familias como la tuya, St. Jude ha ayudado a triplicar la cantidad de niños que sobreviven al cáncer. Lamentablemente, no todos los pacientes logran ganar su batalla contra el cáncer. La leucemia atacó a este pequeño bebé cuando solo tenía 18 meses de vida. Ian fue un niño muy especial. Para mí fue un maestro de amor. Cuando Ian llegó a St. Jude, los médicos inmediatamente evaluaron su condición de salud y empezaron a planear la manera en la que intentarían salvarle la vida. En el poco tiempo que estuvo en tratamiento, St. Jude se aseguró de que su familia se pudiera mantener unida y tener buenos recuerdos. Llegar a St. Jude para mí fue como estar rodeada de ángeles. Fue como todo va a estar bien. Se volvió otro niño, le brillaron de nuevo los ojos. St. Jude fue los mejores días de su vida realmente. Eso se los voy a agradecer hasta el último día de mi vida a ellos. Nos abrieron los brazos y nos protegieron, nos cuidaron. Hasta el día que él perdió la vida, perdió la batalla. Ningún niño debería morir en el amanecer de su vida y ninguna familia debe enfrentar la tragedia de perder un hijo. En St. Jude no importa la raza, la religión, la nacionalidad ni la situación financiera. Lo único que importa es salvar vidas inocentes. Pero tratar a un niño con cáncer, como mi amigo Miguel, cuesta mucho dinero.
Y por eso St. Jude depende de tus donaciones mensuales. Por favor, acompáñanos y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude ahora. En los Estados Unidos, los niños de St. Jude están luchando por sus vidas con la ayuda de la medicina moderna. Pero en otras partes del mundo, demasiados niños con cáncer tienen muy poca ayuda y muy poca esperanza. Solo el 30% de los niños del mundo tienen acceso a tratamientos médicos modernos, lo que significa que en gran parte del mundo, un niño con cáncer es un niño que probablemente morirá. Es por eso que St. Jude creó el Programa de Alcance Internacional. Y para contarnos sobre el increíble trabajo que están haciendo, aquí tenemos a mi amiga Angélica Vale. A pesar de todo el maravilloso trabajo que St. Jude lleva a cabo aquí en los Estados Unidos, un 70% de los niños alrededor del mundo todavía no tiene acceso a tratamientos médicos modernos. Es ahí donde el Programa de Alcance Internacional entra en juego. Este singular programa le ofrece a sus clínicas afiliadas lo último en entrenamiento médico, educación y tecnología para que puedan ayudar a salvar la vida de niños con cáncer alrededor del mundo. Los resultados hasta ahora han sido asombrosos, ya que los índices de supervivencia para niños con cáncer han aumentado drásticamente. En San Salvador, por ejemplo, donde St. Jude se ha asociado con el Hospital Benjamin Bloom y con la Fundación Ayúdame a Vivir, los doctores de St. Jude trabajan muy de cerca a los doctores locales para ayudarlos a salvar vidas inocentes. Cada mañana, la sala de espera del hospital se llena de niños enfermos y de sus consternados padres. Empezó con fiebres y infecciones, pero después, cuando ya con el examen, ya salió que era cáncer. El mundo se me vino abajo, es mi único hijo. Lo más difícil fueron quizás los 3 primeros meses de tratamiento. Mi nombre es Melanie, tengo 11 años. Mi diagnóstico es leucemia. En el caso de los pacientes con leucemia, como Melanie, es un paciente que cuando vino a la consulta con nosotros en el Hospital de Niños Benjamin Bloom, se consultó inmediatamente en vivo con los expertos en St. Jude. ¿Un paciente de 6 años? Todos los niños con cáncer se merecen buenas oportunidades de tratamiento. Esto que vemos aquí en El Salvador demuestra de que eso es posible incluso en países con escasos recursos económicos. En El Salvador, por ejemplo, el índice de supervivencia para niños con leucemia linfoblástica aguda se elevó de un 10% a un 60% en los primeros 5 años de colaboración. En Guatemala, los índices de supervivencia también subieron de un 30% a un 70%. Gracias al Programa de Alcance Internacional de St. Jude, muchos más niños en otros países ahora también tendrán la oportunidad de sobrevivir. A veces pienso y todos los días me acuesto y le digo a Dios que solo un milagro quiero que me la dejen, que me la presten. Porque yo, es mi única hija. Yo la amo, yo la adoro. Y gracias a Dios que está este lugar. Gracias a Dios. El Programa de Alcance Internacional le proporciona ayuda vital a muchos niños provenientes de países de América Latina, incluso desde lejos. Para niños en otros países, la lucha contra el cáncer muchas veces es una batalla perdida. La vida de todos los niños es valiosa y St. Jude quiere curar a todos los niños con cáncer sin importar dónde vivan. Y gracias al Programa de Alcance Internacional de St. Jude, se han salvado las vidas de miles de niños. Es por eso que yo apoyo a St. Jude. Con solo 63 centavos al día, $19 al mes, tú puedes ayudar a salvar la vida de un niño con cáncer. Tu donación también ayuda a St. Jude a descubrir nuevas curas para el cáncer que le podrían salvar la vida a miles de niños en el futuro. El futuro de muchos niños alrededor del mundo depende de la importante labor que St. Jude lleva a cabo cada día. Pero necesitamos desesperadamente de tu ayuda
para poder continuar con nuestras investigaciones y tratamientos. Al ser un ángel de esperanza, formas parte de la familia de St. Jude. Cada mes te enviaremos una foto y la historia de un niño a quien estás ayudando a salvar. Y como muestra de agradecimiento, pregúntanos cómo puedes obtener esta exclusiva medalla de San Judas Tadeo y una tarjeta de oración para que mantengas a los niños de St. Jude en tus pensamientos y oraciones. Y recuerdes que estás ayudando a St. Jude a salvar vidas. Por favor, marca el número en tu pantalla y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude ahora mismo. Cuando Denise fue diagnosticada con cáncer de hueso, sus padres estaban deshechos. Sus doctores la refirieron a St. Jude Children's Research Hospital y a los pocos días, Denise y sus padres llegaron a las puertas del hospital. Empecé a llorar. Cuando vi el hospital tan grande y sobre todo la gente, como nos recibieron en ese momento, fue como una luz en el túnel, que íbamos a iniciar el tratamiento de Denise María. Teníamos una esperanza más. Cuando entras no parece que fuera un hospital, porque en las paredes hay muchas imágenes y en el piso también, y muchos colores y pinturas. Pero sabes que es un hospital porque ves a los otros niños enfermos. Para Denise, la batalla empezó con 12 sesiones de quimioterapia para debilitar y reducir el tamaño del tumor. Hoy es el día en que Denise enfrentará una cirugía que requerirá de toda su fortaleza. Los doctores de St. Jude explican cuidadosamente cuál es el plan para remover el tumor y reemplazar la rodilla, así como parte del hueso de la pierna de Denise, con esta prótesis de titanio. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. El papá de Denise tuvo que quedarse en casa para atender al resto de la familia. Pero esta mañana, él llegó a St. Jude muy temprano y justo a tiempo para la cirugía de Denise. Hemos estado orando por este día y vamos a seguir orando hasta que termine el tratamiento de Denise María. Asustada no. No siento que esté asustada porque Dios va a estar conmigo. Solo un día después de la cirugía, Denise está de pie y enfrentando un nuevo reto: aprender a caminar de nuevo. A veces algunos ejercicios duelen más que otros. Los músculos se tienen que acostumbrar a la prótesis. Unas semanas más tarde, Denise sorprende a todos, incluso a sí misma, cuando da sus primeros pasos sin la ayuda de las muletas. Es la primera vez que lo hago. ¡Wow! Denise continuará con su tratamiento en St. Jude para combatir su cáncer. Desafortunadamente, si los exámenes muestran que la enfermedad ha regresado, la batalla en su pierna y su vida será aún más difícil. Esperanza es lo que Dios nos está dando a nosotras. Es mi bebé. Es una esperanza que San Jude me lo da. Con solo 63 centavos al día, $19 al mes, tú puedes ayudar a salvar la vida de niños que sufren de cáncer, como Denise. Aparte de eso, tu donación también ayuda a St. Jude a descubrir nuevas curas para el cáncer que le podrían salvar la vida a millones de niños en el futuro. No hay nada más gratificante que poder decir: estoy ayudando a salvar la vida de un niño. Por favor, marca el número en tu pantalla y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude ahora mismo. Enrique estaba cumpliendo con su servicio militar en una base de la Marina en el extranjero cuando su hija Ariana llegó al mundo. Él la llamó su pequeña princesa.
Cuando Ariana tenía 3 años, le empezaron a dar convulsiones. Después de una serie de exámenes médicos, los doctores encontraron una masa en su cerebro. El día que le hallaron el tumor a Ariana fue el peor día de mi vida. Pues es algo terrible y es algo que pues uno usted oye en conversaciones, la hija de tal tiene cáncer o la hija de tal tiene leucemia, y pues nomás a uno le da lástima y dice, ay, pues gracias a Dios que a nosotros no nos ha tocado eso, y el día que le toca a uno pues es algo muy duro. Enrique y su esposa Leticia pasaron horas buscando información sobre este tumor mortal canceroso. Leyeron sobre el trabajo que el doctor Amar Gayar y otros en St. Jude Children's Research Hospital están llevando a cabo para combatir estos tipos de tumores cerebrales. Inmediatamente, ellos hablaron con su médico para que Ariana fuera referida a St. Jude. El doctor Gayar, en mis ojos, es un doctor increíble. El impacto que él tiene sobre las vidas de estos niños es inmensa. Tuvieron que dormir a Ariana para sacar un MRI y a ver cómo ha progresado el tratamiento con su tumor. Estábamos muy nerviosos de los resultados, que regrese el tumor, que regrese el cáncer. El tratamiento de Ariana ya está recibiendo la dosis más alta de radiación y está recibiendo la quimioterapia más alta que puede recibir un niño también. Si regresa, tiene el 10% de chance de sobrevivir. Finalmente, los resultados de los estudios están listos. El doctor Gayar tiene buenas noticias. Se entró al cuarto, 2, 3 palabras, está todo bien. Estaba muy contento, no había ni las palabras de decirle gracias. Aún falta mucho para que la batalla por salvar la vida de Ariana termine. Todavía le faltan meses de quimioterapia. Ariana está muy triste porque está perdiendo su pelo, especialmente cuando se encuentra alrededor de otros niños. Así que mamá y papá hacen algo muy especial para levantarle el ánimo. Se rasuran la cabeza. Un día decidimos ya rasurarnos la cabeza para que no se sintiera sola. Así que vamos a andar todos pelones hasta que ella crezca pelo. Cuando Ariana vio a Leticia, nomás se le quedó viendo y dijo, Mam, ¿qué le pasó a tu pelo? Y Leticia le dijo, nada, dijo nomás. Dijo, ya me veo preciosa como tú. Dijo, tú eres la mejor mamá del mundo. Con St. Jude en nuestro lado, toda la esperanza en el mundo para seguir adelante. Ariana, pues ese es mi corazón. Estamos peleando ahora por Ariana. Para niños con cáncer no existe en el mundo un lugar como St. Jude. A partir de 1962, cuando St. Jude abrió sus puertas, el índice de supervivencia de niños con leucemia se ha elevado de un 4% a un 94% hoy en día. No puedo explicar con palabras lo increíble que se siente el ayudar a salvarle la vida a estos niños. Es algo que tienes que vivir por ti mismo. La música conecta a gente de todo el mundo. Lo vivo todos los días. Pero no hay nada que nos conecte más profundamente que nuestros niños. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. No me doy por vencido. Por vencido. Muy bien, un fuerte aplauso. Cuando conozcas a estos niños, te enamorarás de ellos al igual que yo y querrás formar parte de la valiente lucha por vencer al cáncer. Para mí no hay nada más importante que la salud de nuestros niños y por eso ayudo a los niños de St. Jude y los visito cada vez que puedo. Siempre que vengo, salgo inspirado por ellos, sus padres y la tremenda fortaleza que tienen. Ahora mismo hay niños luchando por mantenerse con vida.
Y en esta batalla de vida o muerte, cada minuto cuenta. Por eso necesitamos tu apoyo urgentemente. Por favor, dale a estos niños la oportunidad de realizar sus sueños. Únete a la familia de St. Jude hoy mismo. St. Jude Children's Research Hospital está dedicado a proporcionar la atención médica, el apoyo emocional y los tratamientos que pueden salvarle la vida a estos valientes niños. Llama ahora y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo 63 centavos al día. Y juntos podemos hacer la diferencia en la vida de estos indefensos niños. En St. Jude, ningún niño es rechazado porque su familia no pueda pagar. Incluso, St. Jude cubre los costos de viaje y alojamiento del niño enfermo y un familiar que lo acompañe. Por eso, cada dólar que recibimos es tan importante. Con solo 63 centavos al día, $19 al mes, tú puedes ayudar a salvar la vida de un niño con cáncer. Tu donación también ayuda a St. Jude a descubrir nuevas curas para el cáncer que le podrían salvar la vida a miles de niños en el futuro. St. Jude ha ayudado a triplicar el número de niños que sobreviven el cáncer. Tu donación, sin importar qué tan pequeña sea, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un niño con cáncer. Al ser un ángel de esperanza, formas parte de la familia de St. Jude. Cada mes te enviaremos una foto y la historia de un niño a quien estás ayudando a salvar. Y como muestra de agradecimiento, pregúntanos cómo puedes obtener esta exclusiva medalla de San Judas Tadeo y una tarjeta de oración para que mantengas a los niños de St. Jude en tus pensamientos y oraciones. Y recuerdes que estás ayudando a St. Jude a salvar vidas. No hay que ser ricos ni nada por el estilo, solamente el deseo de ayudar. Hay una parte en la escritura que dice, y esto que ustedes hacen por uno de estos pequeños, lo están haciendo por mí. Como gente creyente que somos, debemos de practicar lo que creemos y poner la fe en obras. Por favor, marca el número en tu pantalla y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude ahora mismo. El día que le hallaron el tumor a Ariana fue el peor día de mi vida. Le pido a Dios que haya más familias y que haya más gente que done más para que este lugar siga creciendo y que puedan haber más niños que tengan la oportunidad. Porque nosotros como latinos tenemos que pensar que esto puede pasar a nuestros hijos también. Ahora podemos vivir día a día sabiendo, pensando que sí hay futuro. Si St. Jude no existiera, mi hijo se muere. Así de sencillo es, así lo veo. Simplemente de ver a un niño que necesita ayuda, que están enfermos y que podemos tener la posibilidad de ayudar, aunque sea un poquito, contribuir para esta causa, pues no es un sacrificio, sino es un privilegio poder ayudar. Este programa fue patrocinado por St. Jude Children's Research Hospital.